Muy bien, vamos a seguir con los temas que es necesario que podamos ver y comprender, ¿sí? Entre ellas tenemos, como dice aquí, el ejercicio de la auditoría. Al hablar de la auditoría es muy largo, más que todo el tema, incluso también sobre preparar una auditoría, sobre los papeles de trabajo, sobre los objetivos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas más que por lógica no es el propósito aquí, sino que aquí ver una generalidad del mismo, ¿verdad? Porque ¿qué objeto tiene que yo les enseñe a realizar, por ejemplo, una auditoría si por el momento no van a ejercer auditoría ustedes? ¿Qué es lo que van a realizar ustedes? Procedimientos, registros contables, a lo mucho podríamos decir cortes y arqueos de caja, y especialmente, eso sí que va a ser un tema muy importante que lo vamos a ver más adelante. Eso está contemplado en el pensum, o mejor dicho, en mis planes de estudio que he generado. Verlo más adelante, ¿verdad? Sobre lo que es las conciliaciones bancarias, ¿sí? He escuchado experiencias de compañeros quienes se han graduado en años anteriores, ¿verdad? O sea, de eh, compañeros de ustedes, podríamos decir, de quienes ya han salido de sexto, que mencionan que lo que han aprendido han sido conciliaciones bancarias, ¿verdad? O eso es lo que han hecho, mejor dicho, en lo que han hecho en las empresas, lo que es conciliaciones bancarias, ¿sí? Y como esos son temas muy importantes que de igual manera yo les voy a dar la noción. Bien, sin antes, pues obviamente vamos a comprender qué es la auditoría, ¿sí? Porque de igual manera varios quizás también de ustedes al momento de graduarse como contadores pues tendrán el privilegio, la dicha, la bendición de estudiar una licenciatura en auditoría, ¿verdad? O sea, hago el realce, ¿verdad? Porque obviamente es una carrera eh, pues bonita, ¿verdad? O sea, que abre puertas. Y pues aparte de eso, pues porque su servidor de igual manera pues estudia auditoría, ¿verdad? Pues y sí, como dijo alguien, uno habla bien de lo que realiza, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice acá. El término nos dice aquí sobre definición de auditoría, espero que sea visible, ¿verdad? Hacemos el, la parte del texto que tengo, pues me da así la visibilidad, pero igual como les digo, espero que se vea, ¿sí? Para no tener dificultades. Bien, el término británico dice to audit, significa verificar, inspeccionar. Sin embargo, este término inglés tiene sus raíces en las voces latinas audire, que menciona que es oír, auditio, que es acto de oír, o auditus, que es facultad o arte de oír, ¿sí? Entonces aquí nos habla más que todo como que el significado de lo que es la auditoría. Dice posteriormente, desde el surgimiento de la auditoría como profesión, la misma ha tenido varias definiciones a través del tiempo, definiciones que iban de acuerdo con los fines que ésta persigue. Así pues, nos encontramos con definiciones clásicas de auditoría que se mantuvieron desde mediados del siglo XIX hacia 1944 y las definiciones modernas de la auditoría que comenzaron a surgir poco después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente desde 1949 hasta la actualidad. Aquí nos da una reseña histórica, podríamos decir, ¿sí? Eh, como siempre menciono, no lo voy a leer absolutamente todo, perdón, ¿verdad? Sino que algunas partes importantes del mismo, ¿sí? Me interesa leer lo que dice acá en esta parte. Dice,
Con base a lo dicho en párrafos anteriores, comprenderemos que la definición actual del concepto de auditoría tiene que ser un tanto extensa, dice, siendo nuestra propia acepción la siguiente. Si usamos aquí, habla especialmente sobre una acepción propia, ¿sí? O un grupo de personas. ¿A qué me estoy refiriendo en ese sentido? Que siempre para darle un concepto a algo, pues siempre hay que analizar sobre qué trata, como lo que hablábamos anteriormente sobre la contabilidad, ¿verdad? Tratar de darle un concepto a la contabilidad, si nos referimos a la contabilidad como una ciencia o a la contabilidad como una técnica, ¿verdad? Porque cuando hablamos de ciencia, hablamos de que eso brinda una como un grano de arena, podríamos decir, al intelecto del ser humano, ¿sí? Como ciencia, las diferentes ciencias que existen y demás, o sea, permite brindar ese conocimiento al ser humano, abrir un nuevo campo, abrir una nueva mentalidad, ¿verdad? Adquirir ese nuevo conocimiento que se tiene sobre una ciencia. Pero cuando hablamos algo como una técnica, ya nos referimos especialmente a una estructura, ¿sí? A un orden, a una forma de poder como que presentar una información, pero que sea ordenada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué concepto se le puede dar a la auditoría? Y es lo que aparece aquí en parte negrita, dice, la auditoría es un complemento de la ciencia y técnica contable y consiste en cualquier examen o investigación sistemática, ordenada, tanto de las operaciones y registros contables, de los contratos y documentos originales de cualquier entidad, así como de su estructura organizacional, incluyendo sus procedimientos de control y políticas administrativas internas que dieron origen al resultado obtenido en los estados financieros con el propósito de dictaminar o emitir al final de dicha investigación un juicio de conformidad o inconformidad sobre los mismos y recomendar las medidas correctoras a introducir para mejorar las deficiencias de gestión administrativa y operacional observadas durante la investigación. Alguno dirá cómo poder aprender un párrafo de esa índole, ¿verdad? No, sino que acá obviamente tenemos que comprender, no memorizar un concepto lo memorizo hoy y mañana ya se me olvidó, ¿verdad? Entonces lo memorizo ahorita, me sirvió para el examen y para el otro año o cualquier momento ya se me olvidó, ¿sí? Entonces, tratar de memorizarlo, no, sino que la auditoría podemos determinar esa parte fundamental que permite poder realizar una revisión. Si hablamos en un sentido contable, entonces podemos decir una revisión de registros e informes contables, ¿verdad? Que presenta una información, que en base a ello se presenta una información del cual permite poder emitir una opinión, ya sea positivo o negativo, ¿sí? Cuando se comprende algo, a veces uno dice, bueno, es que sí lo entiendo, pero no puedo explicarlo, ¿verdad? Estamos en algún momento, considero que quizás alguno ha dicho eso, pero hacemos de entenderlo, lo entiendo, pero tratar de explicarlo no logro, ¿verdad? Y se da esa situación, pero ¿a qué voy con eso? En el sentido de que nosotros, pues ahorita, pues ustedes son estudiantes, eh, más que todos, lo que deben de entender lo que yo les estoy mencionando. La auditoría no solamente se enfoca en lo que es el área contable. Uno cuando habla de auditoría no simplemente uno dice, bueno, es que se realiza la contabilidad y se hacen los informes, los estados financieros. Entonces después, para que el auditor, ¿verdad? Eh, realice la revisión o que revise el informe financiero, ¿sí?
y nada más, ¿verdad? Solo se enfoca en la contabilidad, que si está bien, que si están todas las facturas o toda la documentación necesaria, que si están los documentos de respaldo, ¿verdad? Como facturas, como recibos, como notas de crédito, de débito, vouchers y demás, ¿verdad? Hacemos todo eso. No solamente se enfoca en eso, sino que también se puede realizar auditorías de diferentes áreas. Uno puede realizar también una auditoría de recursos humanos, una auditoría del control interno de una empresa, ¿verdad? Entonces, la auditoría se da o abarca un campo muy grande, ¿sí? El campo de la auditoría es grande en el sentido de que se pueden realizar diferentes revisiones, como lo vuelvo a repetir, no precisamente solo en área contable, sino que en otras áreas, ¿sí? Dice aquí en otras palabras, la auditoría es una revisión analítica hecha por un contador público del control interno y registro de contabilidad de una empresa mercantil u otra unidad económica que precede a la expresión de su opinión acerca de la presentación y o corrección de los estados financieros. Bien, eh, que ustedes pues con toda confianza pueden leer todo lo que se menciona acá. Yo voy a seguir eh, automáticamente con esta parte, ¿sí? Donde dice quienes practican o ejercen la auditoría, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto quiénes son los que ejercen la contabilidad, ¿sí? Si se recuerda. Y pues hacíamos el realce que únicamente ejercen la contabilidad los contadores, ¿verdad? Los peritos contadores. Así que como usted se va a convertir en un perito contador, siéntase orgulloso, ¿verdad? En el sentido de que va a ser un perito contador quien está facultado en registrar o llevar la contabilidad de la empresa. Pero hay alguien quien puede tomar decisiones o podríamos considerar a alguien superior, ¿verdad? En un sentido profesional, que en este caso es el auditor. Y para ello, pues en algún momento, si ustedes logran estudiar auditoría, pues perfecto. Dice aquí en Guatemala, las personas que están facultadas para ejercer prácticas de auditoría, como dice aquí, son los auditores, ¿sí? Que es todo profesional egresado de una universidad pública o privada con el título de contador público y auditor, con grado de licenciado y con conocimientos más amplios en el área contable y administrativa. Como bien lo dice acá, muchas veces como contadores nos enfocamos en poder aprender registros contables. Sí, se los menciono por recordar cuando eh, yo pues iba a graduarme como perito contador. Uno se vuelve experto en hacer partidas de compras, ventas, ¿verdad? O quizás no precisamente experto, sino en el sentido de aprender a hacer compras y ventas, abonos, ¿verdad? Pagos, realizar planilla de sueldos, ¿verdad? Y otros registros, e incluso también poder decir realizar estados financieros, ¿sí? Pero lo vemos en un sentido secular. A veces en lo práctico pues se da eh, algo diferente, ¿verdad? Porque uno se debe de acoplar cuando está en la parte práctica. Cuando me refiero a eso, sabemos cuando uno ya está en una empresa. Siendo de esa manera en el que, bueno, a lo que voy, simplemente que como contadores aprendemos a cómo realizar. Como ya les decía, cómo realizar compras, ventas, pagos, planillas
y hacer estados financieros o un estado de resultados, por ejemplo. Hacer un estado de resultados y aprender cómo hacer un estado de resultados. La estructura. Uno dice, bueno, me enseñaron que tengo que registrar primero las ventas, las devoluciones, tener mis ventas netas, la parte del costo de ventas y qué cuentas van en la parte del costo de ventas, gastos de administración y todo lo demás que ya sabemos. Después realizar un balance general, activo, pasivo, patrimonio. Y uno lo aprende, quizás llega un punto en el que uno lo aprende bien, pero hay una limitación. ¿Cuál es la limitación? Interpretarlo, ¿sí? Yo tenía esa incógnita, yo decía, bueno, yo sé hacerlo, sé cómo hacer un estado de resultados, sé cómo hacer un balance, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué debo de registrar las compras en la parte del costo de ventas? ¿Por qué debo de registrar los gastos sobre compras en esa parte del costo de ventas? ¿Por qué se coloca, por ejemplo, mercaderías en el estado de resultados y la mercadería es un activo? ¿Por qué se supone que lo colocamos en el estado de resultados y en el estado de resultados solo se coloca las pérdidas y ganancias? ¿Verdad? Y eso, como les digo, uno aprende a realizar las cosas y demás, pero uno se queda todavía con esa incógnita. ¿Por qué? ¿Por qué registrar esa cuenta en esa parte y todo lo demás, verdad? Que aunque ustedes se recuerdan que yo les he explicado en ese sentido, porque seamos más que todo cuando uno estudia la auditoría es cuando uno va aprendiendo, ¿verdad? Usamos a profundidad cada uno de esos registros. ¿Por qué se realiza el mismo? ¿Sí? Diferentes cuentas, qué efectos se da a las cuentas en la información financiera. ¿Sí? Como les digo, ¿a qué voy? Por el hecho que un auditor tiene conocimientos más amplios, como dice aquí, en el área contable y administrativa. ¿De acuerdo? A diferencia, por supuesto, de un perito contador. ¿Sí? Entonces, pues hay diferencias no solo en un sentido secular, ¿verdad? Sino que también de conocimientos, ¿sí? Por eso dice acá que en este caso, pues la auditoría lo ejerce un auditor. Bien. Dice de igual manera, se denomina auditor externo o independiente. Aquí hay algo muy importante y espero que ustedes puedan subrayarlo. Dice, todo aquel profesional universitario que en forma individual o asociado con otros colegas dirige una firma de auditoría y que trabaja por contratos separados, servicio de auditoría a distintas empresas, sean estas públicas o privadas, sin ser empleado de las mismas. Dice aquí, véase más adelante, auditoría externa. Y después dice, se denomina auditor interno todo aquel profesional que figura como empleado de una empresa, presta sus servicios de auditoría. Y dice aquí, vea más adelante, auditoría interna. Bien, quiero explicar esta parte. Auditor externo independiente, como lo menciona aquí, simplemente es un profesional o un auditor que trabaja de forma independiente. O sea que da sus servicios de auditor para realizar auditorías de diferentes empresas. Puede revisar la auditoría de la empresa A, puede revisar puede revisar o hacer la auditoría de la información contable de la empresa A, de la empresa B, puede llevar el control o revisar la información de la empresa C, hacer la auditoría de la empresa D, pero usamos de diferentes empresas, los auditores externos o independientes. La diferencia con la auditoría o el auditor interno en esta parte es que el auditor interno en este punto no puede llevar auditoría de diferentes empresas, sino que en resumen va a estar en una sola empresa. Si usamos como un empleado,
¿sí? En cambio, el auditor externo brinda sus servicios, pero como un auditor independiente y para el efecto le dan honorarios. En cambio, el auditor interno trabaja para la empresa, realiza la auditoría solo de la empresa, ¿verdad? Vela para que toda la información sea correcta, que se hagan todos los pasos necesarios, ¿verdad? Y ese auditor no recibe honorarios, sino que recibe un sueldo, ¿sí? Hay una diferencia entre honorarios y sueldo. Honorarios es simplemente por un tiempo, ¿sí? Uno va a dar su servicio, le paga honorarios. Mire, yo cobro 50 quetzales la hora, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno dice 50 quetzales la hora, muy bien, entonces solamente vamos a estar aquí una semana o 15 días, un mes, ¿verdad? O 2 meses, no sé. Terminando la auditoría, se acabó y ya terminó la relación laboral, ¿verdad? En cambio aquí, del auditor interno, o sea, trabaja en la empresa. Ahí se está, revisa todo, ¿verdad? Y ahí permanece. ¿Por qué? Porque es un empleado más de la empresa, ¿sí? Y que por lógica, pues va a recibir un sueldo. Muy bien. Para terminar con este video, aquí nos aparece sobre diferencias entre un contador y un auditor, ¿sí? Aquí nos aparecen las funciones del contador y aquí las funciones del auditor. Como bien dice aquí, el contador, basándose en el conocimiento de normativa contable, legal y técnica, opera en los libros y registros todas las transacciones que realiza una empresa. ¿Qué quiere decir? Que aquí el contador hace los registros. ¿Qué hace el auditor? Vamos con respecto a eso, dice, el auditor verifica y revisa que las anotaciones registradas en los libros no contienen errores de cuenta ni de explicación y que se haya cumplido con la normativa legal y normativa técnica respectiva. Sabemos que el contador hace los registros, el auditor revisa y verifica que todo esté bien. Dice aquí, el contador formula o elabora los estados financieros de la empresa. ¿Qué es lo que hace el auditor? Interpreta, ¿sí? Por eso yo les decía, muchas veces pues cuando somos contadores solamente realizamos los estados financieros porque aquí va la cuenta, ¿verdad? Coloco las compras en el costo de ventas porque así es, ¿sí? Le resto la devolución, ¿por qué? Porque así es, ¿verdad? Pero cuando uno estudia y es auditor, no solamente coloca cuentas, sino que interpreta, ¿sí? Interpreta esa información, de dar a conocer la importancia del mismo, ¿sí? Como dice aquí, interpreta los estados financieros ya elaborados previamente por el contador. Y por último, el contador produce información financiera de interés para las personas involucradas con la empresa, propietarios, accionistas, bancos, acreedores, etc. A través de los estados financieros, pudiendo dar una explicación e interpretación de los mismos. Y el auditor, ¿qué es lo que hace? Examina y verifica la información presentada, los resultados financieros producidos previamente por el contador, para luego emitir un juicio de conformidad o inconformidad con el resultado obtenido y así garantizar a las personas involucradas con la empresa la confiabilidad de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya están los estados financieros, el auditor lo examina, verifica que todo esté bien y aparte de eso les dice a las personas quienes les interesa esa información. ¿Qué es lo que les dice? Si la información es buena o es mala, ¿verdad? No me refiero en el sentido de que si se cometió algún error y eso se les va a indicar a las personas o a los propietarios o dueños. No, sino que simplemente eh, les va a decir si la empresa está bien, ¿verdad? Sabemos si va bien, tiene una buena función, o quizás los resultados que está obteniendo la empresa es mala, ¿verdad? Hasta incluso al grado de decirles, miren, mejor cierran la empresa, mejor tomen la decisión, ¿verdad? Porque la empresa, digamos, está mal, ¿verdad?
no hay ventas, hay gastos y demás, ¿verdad? Entonces hay deudas, no se ha logrado pagar las deudas, no hay flujo de efectivo y todas las cosas más. O plantear también estrategias, ¿verdad? No simplemente, bueno, mejor cierra la empresa y ya está. No, incluso también puede decir, miren, la empresa está mal, ¿verdad? Está en riesgo, pero pues planteemos nuevas estrategias, determinemos nuevos costos, eh, elevemos el precio de venta, evitemos realizar gastos o quizás tenemos demasiado personal y no se está optimizando los recursos, ¿verdad? Entonces mejor no tener demasiado personal, ¿verdad? Disminuir la cantidad de personal y distribuir las atribuciones y competencias o facultades a cada uno de los empleados para que haya, no haya demasiados gastos. ¿Verdad? Hay muchas cosas uno puede quizás implementar, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar las diferencias que hay entre un contador y un auditor.